Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo para explorar juntos. Hoy vamos a, como dicen, meterle el diente a un tema fascinante. Cómo las historias de la Biblia, esas que a veces sentimos como allá lejos, ¿no? Ajá. Son en realidad herramientas súper poderosas. Y no solo para la fe, sino pues para la vida misma. Esto es clave para quienes andamos en BLAP, ¿sabes? Claro. En la búsqueda latente de una amistad profunda. Exacto. Siempre buscando cómo conectar y compartir la fe hoy, de formas frescas. Análisis narrativo. Ujú. Una forma como de acercarnos a esos relatos para que nos toquen más de cerca. ¿Listos para sumergirnos? Totalmente. Fíjate, una parte gigante de la Biblia son puras historias. Sí, Génesis, los evangelios. Los evangelios, hechos. O sea, no son simples crónicas viejas y ya. Son relatos armados construidos con una intención clarísima. Ajá. Una manera en que Dios mismo como que eligió comunicarse, ¿no? A través de personajes, de acciones, de sus vueltas. Entiendo. Entender cómo funcionan esas historias, cómo están contadas, es crucial para pillarles el mensaje hoy en día. Y parece que hay como un cambio de enfoque interesante, ¿verdad? Antes, mucho análisis se iba como al detrás de cámaras histórico. Sí, exacto. Al contexto, quién lo escribió. Pero ahora, con este análisis narrativo, la lupa está como en el texto mismo, ¿cierto? En la historia tal como la leemos. ¿Qué diferencias clave hay ahí? Buena pregunta, sí. Mira, la crítica histórica busca más al autor, el contexto original, qué fuentes usó, ese tipo de cosas. Ok. Y el análisis narrativo, en cambio, se enfoca en el texto final que tenemos, o sea, la estructura, los personajes que aparecen ahí, la trama, cómo el narrador nos va llevando de la mano. Y qué significado surge de cómo nos lo cuenta. Se valora mucho la experiencia de quien lee hoy, cómo el texto comunica su mensaje ahora. Ah, ya voy entendiendo. Es como aprender a leer las historias bíblicas con otros ojos. Quizás como cuando uno analiza una buena serie, un libro que lo atrapa, ¿no? Exacto, por ahí va la cosa. ¿Y qué herramientas nos da este análisis? Las fuentes mencionan mucho a los personajes. Sí, total. Analizar los personajes es fundamental. Hay personajes que las fuentes llaman planos, ¿sabes? Como el rey Asuero en Esther, Ajá, ¿cómo así planos? que representan como una idea o cumplen una función muy específica en la trama, y ya. Pero luego están los redondos. Ah, esos suenan más interesantes. Claro, son los complejos, llenos de matices, de contradicciones a veces. Piensa en el rey David. Uf, David, sí. Un tipo con una fe increíble, pero que también cometió unas embarradas, monumentales, ¿cierto? Totalmente. Entonces se analiza quién es el prota, como Moisés en el Éxodo, ¿no? ¿Quién es el antagonista, el que se opone, como el faraón? Claro. E incluso personajes que sirven de contraste, como Esaú y Jacob. Ponerlos juntos resalta cosas de cada uno. Entiendo. O sea, no son solo nombres en una página. Pero a ver, ¿cómo llegamos a conocerlos bien? Porque la Biblia a veces como que no dan tantos detalles físicos o psicológicos, ¿o sí? Es que ahí está lo chévere. Las fuentes resaltan que la Biblia muchas veces prefiere mostrar en vez de contar directamente. Mostrar. ¿Cómo? Pues conocemos a los personajes por lo que hacen. Piensa en la viuda insistente de Lucas 18. ¡Qué tenacidad la de esa mujer! No nos dicen, era tenaz, nos la muestran siendo tenaz. Ah, claro. La acción habla. Exacto. También por lo que dicen, sus diálogos. Las negaciones de Pedro. Uf, ahí vemos su miedo, su fragilidad tan humana, ¿no? Sí, duele hasta leerlo. A veces hay descripciones, aunque sean pocas, como que Saúl era alto. Y a veces sí hay comentarios directos del narrador, como cuando dice que Noé era justo. Ya veo. Y por supuesto, cómo se relacionan entre ellos. El conflicto, el amor, la traición, todo eso revela muchísimo. Piensa en Jacob y Esaú de nuevo. Tiene todo el sentido. Es verlos en acción, como en la vida, ¿no? Y la trama, o sea, la secuencia de lo que pasa, ¿qué papel juega en todo esto? La trama es como el esqueleto de la historia, ¿sí? Es fundamental. Tiene su estructura, una exposición donde nos presentan la situación, luego un nudo o clímax donde la cosa se pone tensa, Ajá. y una resolución, un desenlace. Piensa en la parábola del hijo pródigo. Eso es una montaña rusa de decisiones y consecuencias. Total. Puede ser un conflicto interno, como Jesús súper angustiado en Getsemaní, ¿te acuerdas? Ujú. O externo, como Israel contra los egipcios. O relacional, entre personas, como Caín y Abel. El primer conflicto familiar. Wow. Sí. Y la forma en que se resuelven esos conflictos.
o a veces no se resuelven del todo. Suele llevar un mensaje teológico potente sobre Dios, sobre la salvación, sobre nosotros. Esto suena súper útil, o sea, no solo para estudiar por estudiar, sino para que la palabra como que nos mueva por dentro, ¿no? O sea, usar estas historias para formar en la fe, especialmente para los que están empezando su camino, algo que en Blab nos interesa un montón para acompañar a otros jóvenes. Precisamente. Es que las historias, las narrativas, conectan de una manera muy profunda con esa búsqueda de sentido que todos llevamos dentro. Sí. Los grandes relatos bíblicos, la creación, el éxodo, la vida de Jesús, tocan temas universales. El amor, la pérdida, la esperanza, la traición. Ajá. Y nos ayudan a ver nuestra propia vida, nuestras propias luchas y alegrías, como reflejadas en esa gran historia de amor de Dios con la humanidad. El mismo Jesús era un maestro contando historias, ¿no? Claro, las parábolas. Exacto. Él sabía que así llegaba al corazón. Comunicaba verdades súper profundas de una forma que la gente entendía y recordaba. O sea que no se trata solo de aprenderse datos o normas, sino como de encontrarse con Jesús a través de sus historias y las de su pueblo. De conectar la fe con nuestros líos y alegrías diarias. Justo eso. Y hasta puede fortalecer la comunidad, ¿no? Cuando compartimos cómo resuenan esas historias en nosotros. Se trata de buscar un encuentro personal que transforma. Y las narrativas son un camino privilegiado para eso. Permiten que la fe, la vida y nuestra cultura como que dialoguen, ¿sabes? Haciendo que la fe sea algo vivo, relevante hoy. Entonces, como para ir cerrando, más que ver la Biblia como un manual de reglas o doctrinas abstractas, este enfoque del análisis narrativo nos invita a zambullirnos en sus historias. Exacto, a sumergirnos. A conocer a sus personajes casi como conocemos a la gente en nuestras vidas, con sus luchas, sus aciertos, sus embarradas. Tal cual. Y a encontrar ahí como un espejo de nuestras propias búsquedas, de nuestros propios líos. El gran mensaje parece ser que esa historia de Dios con nosotros no es algo lejano, no, sino una historia viva donde cada persona tiene un lugar. Precisamente, es una historia en la que estamos inscritos. Y quizá la pregunta que queda resonando para quienes nos escuchan es esta. Al repasar esas grandes historias bíblicas que todos conocemos, ¿dónde sientes que resuena tu propia historia? ¿Qué personaje o qué situación te interpela hoy? ¿Y qué te dice eso para ver tu vida con una luz nueva, como parte de ese relato increíble que Dios sigue escribiendo con nosotros?